Grabación. Buenos De días, escritorio. bienvenidos a la tercera clase de color, forma y espacio. Hoy vamos a ver semiótica y composición informal. Em, Primero que nada quería hablar un poco sobre las entregas que he recibido durante la semana. Ayer me llegaron varios trabajos en la tarde. Pude ver las soluciones que habían tenido y de acuerdo a las conversaciones que tuvimos la semana pasada sobre soluciones de formas y el equilibrio entre una composición abstracta y una figurativa. Creo que en sí algunas personas entendieron la diferencia, entendieron como la distancia entre esos dos conceptos, eh, pero hay otras personas que se fueron mucho más para lo figurativo y otras personas que se fueron más para lo abstracto. Creo que eh, eso es aprendizaje para mí. El próximo año, cuando haga el curso, voy a traer definiciones mucho más explícitas de qué es lo que es cada cosa. Lo figurativo va siendo lo más cercano a la realidad posible, mientras que lo abstracto viene siendo más eh, elementos formales que nos inspiran ciertas cosas. Y es mucho más abstracto porque la interpretación de estos conceptos no es tan directa, es una interpretación más indirecta. Entonces, eso, para recalcar el significado, yo creo que finalmente el primer trabajo para mí, o sea, esta entrega para mí era más sobre cumplir con el encargo, hacerlo a la fecha, así que si es por eso, eh, todos quienes me han entregado han salido bien, ha resultado bien. Necesito ver ese sentido de responsabilidad y de cumplir con los plazos y atender al encargo lo suficiente para saber que me están entregando algo adecuado según la descripción del encargo. Porque es algo que es súper difícil de conseguir en un principio. Cuando están entrando en una asignatura nueva, una de las cosas más complicadas es decir, ok, tráiganme un cuadro azul y después aparecen un montón de dudas. Pero ¿es un cuadrado? ¿Es un cuadro o es un círculo? No, es un cuadro. Pero ¿es rectangular o es cuadrado perfecto? No, es cuadrado. Entonces es difícil la coordinación. Hay muchas interpretaciones sin importar la indicación que estemos dando. Hay muchas interpretaciones que pueden salir de la misma instrucción. Entonces, estos trabajos del principio van a ser una especie de coordinación para que nos entendamos mejor. La semana pasada vimos composición formal, que era... Yo cuando veo los nombres de composición formal y composición informal, los conceptos se me van al revés. Es como que la composición formal para mí es la informal y la composición formal es la... Bueno, eso, son opuestos. Porque para mí la composición formal tiene que ver con que sea figurativo, con que... O sea, es el significado que tengo en mi cabeza, que es como que quiero representar algo y lo que represento es lo que se lee, es lo que se interpreta. Mientras que la composición informal es abstracta porque no es clara y por eso es informal, pero no, es al revés. Todo esto tiene que ver con una perspectiva de diseño, del diseño gráfico. Este ramo es muy como en un principio era tratado como parte del diseño gráfico, es decir, composición de afiches, composición plana, orden de elementos en un espacio bidimensional. Pero cuando tomé yo el ramo traté de llevarlo más hacia la animación.
con eso vamos a continuar. La composición informal que vamos a ver hoy, la que más me interesa, tiene que ver con esto, tiene que ver con composición de imagen en donde pensamos en una atmósfera, pensamos en un propósito compositivo, ya sea dar un ambiente, entregar un ambiente, mostrar una situación particular y que sea efectiva, es decir, que transmita la idea directamente a la audiencia, que no exista una interpretación diferente a la que eh, el autor tuvo inicialmente. Y para crear este tipo de composiciones, eh, una persona que se acerque a estas composiciones inicialmente va a decir, ah, ok, tengo que hacer un paisaje. Eh, Puede que sea el encargo inicial, como crear un cañón. Aquí hay un bosque con esta estructura mecánica. Acá es una especie de mirador. Esto podría ser una... Es una pieza de arquitectura que no tengo idea qué es lo que es en realidad. Parece como una grúa o algo así. O quizás tenga que ver con el viento, sea una estructura eólica. Y en este lado, siento que esta composición trata de expresar la como desolación o quizás opresión de un ambiente desconocido para esta persona. Es muy pequeña, está en el espacio, ocupa un muy pequeño lugar en la composición. Entonces tiene esa sensación de escala. Para aproximarnos a este tipo de composición, que es una ya que pasa a ser 100% figurativa, eh, la definimos como un orden premeditado de formas en un espacio siguiendo un orden arbitrario, composición figurativa, así la definí yo. En estas instancias, lo que pasamos a ver y a aplicar es gravedad, eh, gravedad en el sentido del peso visual que tiene esta silueta o esta forma en la composición. El peso de un elemento tiene mucho que ver con el contraste que haya entre ese elemento y otros elementos más pequeños. En este caso, podemos ver estas montañas enormes y estos árboles pequeños y su delgadez o su participación en el plano, que es más ínfima, que es más pequeña, en comparación nos da esta sensación de diferencia de pesos en la composición. Contraste es la diferencia evidente entre diferentes elementos. Hay una frase que ocupo siempre que es grande no es nada sin algo pequeño al lado. Si tenemos solo un elemento en el espacio, no podemos considerar que ese elemento es grande si no hay algo con que compararlo. Por eso es que esos conceptos dependen mucho de ese contraste. No sé si alguna ha visto el cortometraje Piper de Pixar. Yo creo que sí. Es uno de un tipo... No, espera, no. Me El equivoqué. pajarito. Sí, 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 ese. Ese es un pajarito que está en una costa y que... voy a buscarlo. Este cortometraje me significó un pedazo de sabiduría muy importante. Me marcó mucho porque por la forma en que está por la forma en que está grabado, en que se expresa, en que se muestra, se presenta a la audiencia, es casi como, al ser como esta imagen fotorrealista y todo el punto, y todo el asunto, es que
resulta ser casi como un eh, documental de vida salvaje, pero tiene una estructura narrativa. Los movimientos son muy naturales, Muy fluidos. sí, pero muy como estudiados de la realidad. Se ocupan todas las microexpresiones de la respiración agitada de los pajaritos. Este, el tamaño de cada cosa se preserva muy bien, como la escala de los elementos que aparecen, la diferencia de tamaños entre los pájaros y las conchas y todo es muy preciso. Y el entorno también se ve muy natural, es como la bruma y todo lo que ocurre con las montañas y las rocas cuando, o sea, con el resto de la costa, con estas rocas cuando se dan a la distancia, que se pierden en el ambiente. Todo esto tiene esa sensación muy natural, muy orgánica, muy de biología en sí. Entonces se nota que hubo un gran estudio de la vida salvaje, de estos pajaritos, de cómo se mueven, de cómo actúan. Y a esto se le sumó esta expresividad que yo creo que el Rey León, el remake de Rey León, envidia este tipo de expresividad porque es día y noche. Se nota Yo mucho que aquí, concuerdo. se nota que mucho que aquí alcanzaron esa cercanía de expresividad exagerada de los animales sin hacer que sea extraño, que se sienta fuera de lugar. Y mucho se expresa a través de sus expresiones aquí como acaba de... La estructura del corto es básicamente... Porque no vamos a poder verlo entero. Resulta que cuando pongo un video en play en las clases, YouTube bloquea el contenido. Así que prefiero no dejarlo andar. Les dejo el link para que puedan verlo después por su cuenta. Yo lo vi en su tiempo. Es pobrecito el pajarito. Es genial la forma en que manejan la historia, porque la estructura narrativa es... El pajarito es su primera vez fuera del nido. El nido. Y Ya es le da tan... miedo. Claro, es que lo que pasa es que no es que le dé miedo en un principio, si te das cuenta, está súper entusiasmado por salir al mundo y experimentar todo lo que hay alrededor. Y ve a todos estos otros pajaritos como comiendo y dice, ah, yo quiero ser de ahí, quiero ser parte de eso. Cuando sale al mundo. Al principio su actitud es genial porque sale su mamá y es la primera vez que le dice, no te voy a dar comida, ven a buscarla tú. Aquí ella va, y como dice, vamos, una cosa así. Y él está ahí en la arena y se queda ahí con la boca abierta. Y esta decisión de animación es genial porque convirtió esta pose en un perfil para mostrar esta silueta. Es muy comunicativa, como que pasa de estar de frente a estar de lado y ponerse de esta manera. Y ahí es que no llega la mamá y dice, oh, entonces tengo que ir por eso yo. Y es una especie de lección que traspasa a su hijo o hija. Entonces se queda ahí, no puede conseguir lo que consiguen los demás, como le cuesta en un principio. Y ve esta ola enorme que termina tirándose Mojándolo. encima y queda traumatizado en la arena. Como... Y al principio de hecho como que tiembla un poquito. Ah, creo que lo cortaron un poco. Bueno, es lo suficiente para entenderlo nosotros. Al principio se queda como traumatizado y está temblando. Y, y después de un rato tiene que ir de nuevo. Porque tiene hambre. Entonces no puede quedarse en la arena solo. Así que trata de hacerlo. Y la próxima vez es como no puedo. Con esto voy a tener mucho cuidado. Y apenas ve como una señal de otra ola,
sale corriendo y se escapa y como va de a poco, no, quizás puedo sacar cosas de cerca, y aparece este personaje, que es este cangrejito ermitaño de acá. Y aquí puedo ejemplificar súper bien el concepto de contraste, porque hasta este momento él era pequeño, pero en contraste con este cangrejo, que lo es más, termina siendo enorme en comparación. Entonces la escala juega un gran papel en este corto. Si se dan cuenta, en las primeras escenas también vemos cangrejos ermitaños, vemos como conchitas aquí, y son diminutas en comparación. El normal es el tamaño de estos pájaros grandes, que en contraste se ven muy pequeños en comparación con todo el espacio que hay a su alrededor. Luego, la madre pasa a ser como el personaje con el tamaño estándar, y Piper es pequeñito en comparación. Y aquí hay un turning point, yo siento, un giro en que pasamos a ver esto. Es esta diferencia de esta gran presencia que antes solía ser como Piper pequeño y el pequeño cangrejo, que tiene una actitud valerosa al máximo. O sea, se tira a la playa, se, se introduce en la arena y aguanta las olas. Y cuando la ola le pasa encima, simplemente tira la arena y sigue adelante, sigue andando. Piper ve esto y dice cómo, porque no hay diálogo, debe pensar cómo alguien que es tan pequeño en comparación a mí puede hacerlo y yo no. Entonces pasa que la ola pasa encima de él y ve este universo nuevo debajo del agua. Es un universo de oportunidades, hay mucha comida. Y es porque se ocultó justo en el momento en que el cangrejo lo hizo. Entonces ve que existe toda esta vida que sale aquí, que después de un momento se oculta nuevamente y queda con una sonrisa después, porque se le abrió la mente. Es como que tuvo un momento de revelación, una revelación enorme en este momento. Y la siguiente escena que vemos es el personaje feliz, aprovechando esta situación en que se introduce en la arena como lo hacía el cangrejo, espera que pase la ola y sale con mucha comida. Y el resto del corto es él comiendo caleta. Y como mostrándole a los demás cómo se hace, cómo se puede hacer. Una posibilidad que nadie más antes había descubierto. ¿Y por qué me gusta tanto este cortometraje? Es porque en un principio te llega en tantos niveles. Es decir, en un principio te muestra esta realidad que es muy natural, que es muy como de documental. Esta es la naturaleza. Esto es lo que tienes a tu alrededor. Eso es lo que trata de mostrarte. Es como tienes cosas así, convives con esta vida todos los días. Todos los días. Y si fijas tu atención en esta naturaleza por un momento, la reflexionas, la estudias, la interiorizas, puede que aprendas algo nuevo. Y es exactamente lo que hace Piper, lo que hace el pajarito. Está atento de lo que ocurre a su alrededor. Su curiosidad lo lleva a aprender algo nuevo por las experiencias y lo que hace otro ser vivo que está cerca de él. Y así es que termina como entendiendo esta gran verdad, una realidad tan como diferente a la que conocía, que le cambia el mundo para siempre. Entonces ese es el potencial también de este cortometraje. Siento que tiene mucho que ver con la con el cambio también, esta es una historia de se le llama en cinematografía, esta estructura se le llama
Coming to age, growing up. mm, es una historia de crecimiento, como de pasar de la adultez a la... O sea, de la adolescencia a la adultez, de la niñez a la adultez. El viaje de Chihiro es un ejemplo. Coming of age story, así es que se llama el concepto. Es un personaje que está subdesarrollado, que tiene una necesidad cuyas experiencias lo llevan a convertirse en un adulto o en una persona más realizada, en una persona más desarrollada emocionalmente, desarrollada, madura, etcétera. Entonces es el potencial que tienen las experiencias, o sea, la vida a nuestro alrededor, de enseñarnos. Sin esperar que sea a veces nuestra experiencia. Nosotros podemos como observar y aprender mucho simplemente estando en silencio y, y viendo y escuchando. Entonces, eso es lo que me transmitió el corto y lo hace muy precisamente con este juego de contrastes de tamaño que nos mete, es muy, ¿cómo se dice? Arquetípica la idea de salimos del nido. Entonces muy precisa la idea de que sea un ave. Salimos del nido para aprender del mundo. El mundo puede dañarnos y puede hacernos temer, pero el temer te limita a aprender. Entonces no importa si vienen esos momentos terribles, tú aprendes y sigues adelante. No importa quién seas. Entonces, eso es lo que me enseñó el corto, lo que me transmite el corto. Y es algo que es un conjunto de guión, es un conjunto de composición, es un conjunto de storyboard, de ideas presentes en este cortometraje. Yo creo que es un cortometraje perfecto. Es no no le veo como falla. Eh, es chiquito pero valiente, no peligroso. Este, en verdad, este, este cortometraje tiene más que ver con coraje, con valor y cómo el valor puede llevarnos a aprender. Entonces también es muy relacionado con romance, podría llevarse a ese punto, como pensar en que nuestras experiencias previas pueden dañarnos y hacernos temer de intentar algo nuevo. Eh, pero el poder reflexionar, el poder escuchar, nos permite acercarnos a otras personas. Entonces, eso sobre contraste. La diferencia evidente genera un impacto en la audiencia. Ok, vamos a ritmo ahora. Ritmo es la repetición de un elemento y es un recurso muy sutil para entregar ciertos mensajes. Por ejemplo, ritmo se puede ver en lo consecutivo, en la reutilización o en la no utilización o no repetición de formas. Es decir, en una composición como esta, y voy a usar esta como ejemplo primero, pero después vamos a ver más, tenemos estos árboles que generan un ritmo al estar muy cerca uno de otro. Entonces, es un ritmo constante que vemos en la repetición de estos elementos. Vemos ese ritmo presente aquí en los árboles acá. Eh, Podemos visualizar una ilustración también como una melodía, una especie de composición musical, que también ocurre en animación. En animación es muy importante el ritmo de las acciones y también tiene una lógica que puede ser muy musical. Centro de interés. El centro de interés depende mucho del uso y distribución de formas que realizamos en la composición. Aquí tiene mucho que ver con el contraste entre la cantidad de detalles que hay alrededor y esto, la forma central, que destaca entre todo lo demás porque es tan inorgánico que nuestra vista se va hacia allá. Y no es porque está en el centro, podría estar en otro lugar, pero es el hecho de que es tan distinta en comparación. Equilibrio, una armonía visual, transmite orden y comodidad a la audiencia.
El hecho de que sea una composición equilibrada significa que no hay ningún espacio que se descuide, no hay ningún espacio que se descuide, no hay ningún lugar que no esté considerado dentro de la composición. Una cosa que quiero insistir desde ahora es, es en este concepto. Una composición en sí, depende de un marco, depende de un límite, depende del hecho de que exista una línea que nos separe del resto del espacio. Entonces, siempre que generen una composición, siempre que trabajen una composición, piensen que necesita existir este cuadrado externo, necesita existir este límite de esta composición. En nuestro caso, en animación, es esta forma que encierra, y esta forma que encierra es el cuadrado. Usualmente ahora para nosotros es como el formato HD. En el tiempo de la televisión antigua era más cuadrado, ahora es HD, pero es lo que más solemos usar. Hay composiciones circulares, hay composiciones rectangulares, hay cuadros de pinturas que cambian mucho sus formatos. Para nosotros es usualmente HD. Entonces yo siempre que trabajo thumbnails para Storyboard lo hago en cuadrados HD. Les recomiendo que se familiaricen con el formato, que acostumbren realizar composiciones en formato HD. Les va a ayudar a entender cómo jugar con la forma, cómo distribuir elementos en el espacio. Hay muchas posibilidades. Orden y desorden. El hecho de que un elemento en la composición esté perfectamente organizado mientras otro está desordenado, hay cambios de ángulos, hay cambios de frecuencia de elementos. Eso influye mucho en, en la percepción que pueda tener la audiencia. El orden y el desorden puede significar caos, el desorden, o puede significar naturaleza, puede significar libertad. El orden puede representar por nuestras construcciones mentales, puede significar eso. Eh, la prolijidad y el orden puede significar estructura, puede significar solidez, puede significar seguridad, o puede significar opresión, puede significar algo inorgánico, puede significar algo frío, algo demasiado serio, demasiado recto, demasiado autoritario. Puede significar eso, el orden. Eh, ambos, ambos extremos pueden tener múltiples interpretaciones. Entonces, ahora, creo que tenía pensado pasar primero semiótica. Creo que lo hice al revés. Bueno, vemos esto primero. Ya, ahora sí quisiera tener su... Eh, la lista, porque hay 16 personas, igual es preocupante que sean tan pocos. Entonces, Presente. sí, pero anótenlo en el chat, por favor. Así queda un registro. Muchas gracias. Vale. Ya. Um, había una sugerencia que quería hacerles que estaba un poco relacionado con el corto que vimos recién.
Em, existe, existe esta capacidad que ojalá tenga un animador, animadora, de no tomar una imagen en su primera interpretación. Hay veces en que tenemos una... Se nos acerca alguien con una acción particular, eh, o existe una imagen que podemos ver o una película que podemos revisar. Eh, una, una recomendación que les doy al ver estas cosas, y es como una recomendación de vida igual, es no tomar la acción en su primera interpretación. Es decir, si se nos presenta algo que a simple vista es agresivo, o si se nos presenta algo que a simple vista es desagradable, o incluso algo que es agradable, algo que es alegre, tratemos de eh, pensar en la acción como un nivel de interpretación, o en la imagen un nivel de interpretación, y que existen otros niveles de interpretación. Por ejemplo, el corto Piper podría ser simplemente un corto con pajaritos, o sea, una historia de pajaritos. Esa es una. La otra es una lección de vida, una pieza, un trozo de sabiduría muy profunda presente en ese corto. Lo tercero puede ser una lección sobre eventos muy diferentes a los que te muestra la película. No es como... eh, no te habla solo como superar problemas, te habla también de un nuevo enfoque en cómo aprender del mundo. Ese es otro nivel de interpretación. Entonces, esta forma de pensar nos ayuda a desarrollarnos más como personas a nivel emocional, nos ayuda a tener un mundo interno más rico, más nutrido, a poder conversar con otras personas a diferentes niveles emocionales, a poder tener un pensamiento más reflexivo y dar con ideas profundas que pueden llegar a cambiar la vida de algunas personas en algún momento. Pueden ser cosas que les lleven a crear algo que pueda impactar a alguien, eh, como personalmente. Así que les sugiero tener esa... Ojalá, no les puedo forzar nada, pero como eh, recomendación a no quedarse con su primera impresión. Les recomiendo eso. No se queden con su primera impresión. Si hay algo, por ejemplo, en sus infancias que les marcó de alguna manera, traten de repente de volver a eso y verlo de nuevo con los ojos que tienen ahora, con la percepción que tienen ahora, y encontrar una nueva interpretación, encontrar algo diferente que rescatar, o verlo y decir, por eso fue que me marcó, dejó algo tan importante en mí en ese momento, que no digerí totalmente, pero ahora puedo verlo y puedo entender por qué lo hizo. Entonces les recomiendo eso, es una experiencia muy genial, y en verdad que te ayuda a entenderte mejor. Así que eso. Ya, volviendo a composición informal. Framed Ink es un libro espectacular de composición. Está en internet, lo pueden buscar. El PDF está dando vueltas por Google. Framed Ink es un catálogo enorme de, de composición muy bien pensada, de composición efectiva, de ideas que se proyectan y se ejecutan muy muy bien. Y tiene ciertos eh,
tips, ciertos enfoques y ciertas formas de pensar que ayudan mucho a lidiar con problemas que podemos ni siquiera estar viendo en nuestras composiciones. Eh, Voy a ocupar un trabajo que me llegó hace poco como un mal ejemplo, o sea, un buen mal ejemplo. Yo conozco el nivel de Martín, y sé de lo que es capaz de caleta, pero en este caso hay un ejemplo muy bacán que se me vino a la mente, que es algo que mientras vamos avanzando, vamos entendiendo de vamos entendiendo de ciertos conceptos que podemos pensar que no son de gran importancia. Por ejemplo, en este caso, yo les pedí explícitamente que hicieran composiciones a dos colores. ¿Esto por qué? A dos colores que se contrastaran entre sí. Eh, que se contrastaran entre sí. Eh, ¿Por qué? Todavía no hemos visto color. Y todavía no hemos pensado en distintas... No, Denise, es a lo que me refiero con el tema de las instrucciones. Eh, yo doy una instrucción y muchas veces pasa que hay detalles que se pierden en el camino, cosas que se malinterpretan. Vamos a ir trabajando el tema de la comunicación para que podamos entendernos mejor. Pero para eso es muy importante tener esta intención como de, si no entienden la razón de una instrucción, eh, pregúntemela. No hay problema. Como, ¿por qué tienen que ser solo dos colores? Eh, Ninguna de las instrucciones que les doy carece de razón. Siempre tengo una para todo. Eh, Tengo que hacerlo. Porque no puedo dar una instrucción autoritaria. No es mi estilo. Necesito siempre pensar en la razón de por qué doy ciertas instrucciones. Y en este caso, el tema de los dos colores importa, porque todavía no hemos visto valores de color. Y en este caso tenemos este color que es este rosado de fondo y el amarillo que está aquí no contrastan en valores, lo que provoca que esta composición sea difícil de leer. Como los colores, si pasaran esta escala de grises, los valores de estos dos colores son muy cercanos, muy cercanos. Lo que provoca eso en el ojo es que le es difícil leer la silueta. Si por ejemplo aquí se hubiera dejado la silueta del mismo color que el negro de abajo, se hubiera entendido mejor. Se hubiera dejado, por ejemplo, el exterior como azul y después el exterior como negro y hacer ese juego de espacio positivo y negativo, hubiera sido más legible, hubiera sido más como interpretable, entendible. Entonces, esa es una de las razones. Me interesa igual como corregir esto abiertamente porque no es el único error de este tipo. Y es algo que si no somos conscientes podemos hacer más veces, podemos cometer ese error al no estar consciente de qué es lo que provocamos al finalizar. Yo creo que eh, Martín pudo haber pensado como en, si aquí hay un problema o esto, por ejemplo, de los colores no funcionan muy bien, pero se entiende igual. Es como que la veo y si puedo ver la silueta al final me cuesta un poco, pero igual lo entiendo. Y eso es algo que pueden pensar, que pueden decir y es una de las respuestas que les recomendaría evitar, como si tienen esa vocecilla en su cabeza que les dice, bueno, si podría ser mejor, no entiendo por qué no está funcionando, pero creo que se entiende igual. Si están pasando por ese proceso mental, traten de ser bien honestos con ustedes mismos y decir, sí, como que creo que no está funcionando y tratar de encontrar la razón y tratar de solucionarlo. En este caso y en composición en general, una de las prioridades es claridad. Claridad está por sobre todo. Claridad.
si no tenemos una imagen clara, la audiencia tiene dificultad entendiéndola, tiene dificultad interpretándola y va a pasar un mal rato y no se va a lograr transmitir la idea. Entonces, una de las cosas que puede ayudar a resolver esta clase de problemas es volver al fundamento y decir, ok, claridad. Claridad es primero. ¿En dónde estoy fallando en claridad en mi composición? Volver al fundamento y preguntar eso. Hacer las preguntas correctas hacia uno mismo. Y eso nos puede dar o acercar a respuestas. Porque la idea igual es llegar a la sala y conversar de estas cosas. Ver como potenciales dudas o malinterpretaciones o problemas que puedan ocurrir y darles solución. Eso. Así que eso. Y volviendo al tema de los fundamentos, FrameInc está lleno de fundamento, lleno de buen fundamento. Por ejemplo, aquí habla de la oportunidad de iluminación. Se enfoca la atención en la audiencia creando contraste. Contraste, vuelve el contraste. FrameInc no tiene en mente estos conceptos como literalmente, es otro enfoque. Pero aún así, estos conceptos vuelven, reaparecen, se integran, se repiten, porque son tan fundamentales dentro de la composición. Fundamento no es una regla, el fundamento no es una orden sobre el trabajo. El fundamento es algo que sabemos que funciona porque nuestra percepción humana nos lleva a encontrar atractivas ciertas cosas. Entonces tomamos ese fundamento central y lo aplicamos a nuestra forma de crear imágenes. Pensamos en la audiencia que va a ver esto antes de crear algo. Líneas. Las líneas físicas o motivos lineales creados por una serie de elementos alineados guían la atención hacia un punto focal. Rectas y curvas generan efectos distintos. En este caso tenemos esta alineación de nubes que en el cielo no es constante, no es perfecto. Son nubes que generan esta línea pero de forma segmentada. ¿Y qué es lo que hace nuestro cerebro con esas formas? ¿Qué concepto gestalt está apareciendo aquí? Pregunta. ¿Qué concepto gestalt aparece en esta imagen? ¿Por qué es que unimos las nubes aunque no estén perfectamente unidas? Recuerden, pregnancia, eh, el de los árboles, eso esto era como conjunto, el tema consecutivo, hasta a mí se me olvidó, pero de esta me acuerdo. De esta me acuerdo el nombre. Pero profe, ¿cómo se me olvida? No es agrupación, no es bueno, podrían usar el torpedo. ¿Similitud? No. Sí, porque tendemos a agrupar, pero esto tiene que ver más con esta línea que se forma. Lo que pasa es que seguramente me lo sé, pero porque estoy tratando de acordarme, se borran de mi cabeza. Por nerviosismo, eso suele pasar todo el tiempo. Continuidad era consecución, es continuidad, pero no es esa. La que estoy tratando de expresar aquí recuerden, son distintas formas que van dispuestas de tal manera que aunque estén interrumpidas,
nosotros completamos la forma. ¿Cuál sería esa? No, no es proximidad. Proximidad es cuando agrupamos estas formas, pero aquí, claro, las agrupamos, pero cierre, esa es, exactamente. Porque se genera una línea, vemos una línea al final, como que vemos esta línea continua. No dije que habría premio, pero gracias, Francisco. Este, eso sobre ese concepto Gestalt que se genera mucho. Y yo personalmente, cuando creo composiciones y hago nubes, siempre utilizo las nubes porque es un excelente recurso que nunca falla, nunca falla, nunca se siente repetitivo o como eh, poco interesante, porque es un elemento de la... Siempre es mejor utilizar un elemento de la composición que no pensar en él, que rechazarlo, que eliminarlo, que no utilizarlo. Siempre es mejor aprovecharlo. Y en este caso, se están aprovechando estas nubes para guiar la atención hacia la casa. Más encima, si lo ven de esta manera, esta colina pudo haber sido plana. Pudo haber sido un piso plano solamente. Pero por la forma en que está dispuesta, genera una flecha. Y esta flecha guía la atención hacia la casa. Y más encima, las nubes indican la dirección de la composición. Ayuda a encerrar esta forma, a guiar el ojo hacia el punto de atención. Así que, muy buena idea, muy bien realizada. El tema de evitar tangentes y coincidencias extrañas es otro como tip que da sobre composición. Ocurre, por ejemplo, cuando personajes quedan totalmente encerrados dentro de una forma y dices, ¿por qué está ahí? Siento que está dentro de ese cuadrado y se supone que es un edificio que está detrás, entonces mi mente tiene dificultad leyendo eso. Igual que como pasó con color recién, en este caso es forma. Y la forma está provocando tangentes. Si hay líneas que calzan perfectamente con otras, tendemos a pensar que hay una razón para eso. Si no tenemos una razón para eso, es mejor no hacerlo. Es mejor evitarlo todo lo que podamos. Evitar las tangentes. En este caso, por ejemplo, está esta palmera atrás y resulta quedar justo su cabeza enfrente de estas palmeras. Entonces se siente como si fuera parte del pelo. Y ese no es el mensaje que queremos entregar. Ya, necesito ver un detalle ahora. Estamos en la clase 3, viendo semiótica y composición informal. Ah, ya. Ok. Hoy día al final de la clase voy a darles la instrucción para el último trabajo de la unidad, en el que voy a juntar todos los trabajos que hemos ido haciendo durante las semanas y vamos a terminar con nuestra primera evaluación. De eso se me había olvidado, no se me podía pasar hoy día. Ya. Diferencia de tamaños. Esto tiene que ver con contraste. Tiene que ver con un balance desigual. Que me encanta ese concepto. Porque podemos pensar que lo mejor es encontrar siempre un equilibrio perfecto entre las formas. Pero eso creo que tiene que ver con el hecho de que nuestra mente está cómoda con el equilibrio. Está cómoda con la simetría perfecta. Por eso el desbalancear una composición, el cambiar estos tamaños, obliga a nuestra mente a pensar, a hacer la conexión visual, a decir, hay una diferencia de tamaños acá y esto tiene que significar algo, tiene que transmitirme algo, tiene quizás que ver con la presencia de este personaje en el cuadro, tiene que ver con su poder, con su control sobre la situación, tiene que ver con su autoridad, quizás.
Entonces, por eso se aprovecha los tamaños. Y aparte, entregamos una imagen de mayor profundidad. En este caso se nota que el personaje está más cerca de la cámara. No es que sea gigante, es que está más cerca de la cámara. Es la perspectiva lo que estamos viendo aquí. Y aunque no tengamos un piso que nos permita ver esa distancia, podemos entenderlo por esa disposición. Aquí hay otro tema de dirección de la atención del personaje. Es el hecho de que nosotros solemos mirar hacia donde está mirando el personaje. Entonces, si hay una película, si hay una escena en una película en donde el personaje cambia su vista, su punto de atención, tendemos a ver en esa dirección. Eso se utiliza en composición para guiar la atención de la audiencia. Se utiliza conscientemente. Y aquí llegamos a una de las que tiene mucha relación con el trabajo que vamos a hacer de hoy para la próxima semana. Si queremos quedar, o sea, aquí habla de opresión en composición. Dice, si queremos crear un entorno opresivo, tratamos de estrangular visualmente a nuestro personaje, es decir, encerrarlo en formas pesadas y ponerlo en contraste. Por ejemplo, aquí hay dos situaciones bien interesantes. El hecho de que esto se siente como que el personaje entra aquí y va a quedar atrapado, porque ya está como anticipando el hecho de que es un lugar muy pequeño para él. Es claustrofóbico. Mientras que aquí el personaje está atrapado por la presencia de esta imagen que está más cerca de la pantalla. Y es claramente una imagen agresiva. Si apuntamos porque aquí no solo están las formas principales, las líneas de perspectiva presentes en la imagen también guían hacia el personaje. Entonces es como si tuviéramos muchas flechas apuntando en una sola dirección. Y eso es algo que quisiera que quedara con esa idea muy presente hoy. El punto de atención no es toda la imagen. El punto de atención es una jerarquía que creamos para que la audiencia sepa dónde mirar. Y eso es algo que nos conviene tener presente siempre. Estamos estableciendo un punto de atención siempre que creamos una composición. Lo queramos o no. Puede que quieran crear una imagen con muchos puntos de atención, pero la persona siempre va a ver primero a un solo lugar. No va a ver toda la imagen. Es incapaz de ver toda la imagen por completo. Entonces, lo mejor que podemos hacer para favorecer esa limitación, para usarla a nuestro favor, es decir, ok, primero mira acá, el personaje está mirando acá, así que puedes ver en esa dirección, y luego aquí. Entonces lo que provoca eso es... Voy a cerrar la ventana. Lo que provoca eso es que exista una jerarquía, que exista un orden y que la persona no se pierda, porque si das muchos puntos de atención, tiende a rebotar ese punto de atención. Al final puede llegar hasta confundir a la persona. Eso. Esto muestra contraste entre una disposición ordenada y estructurada y una desorganizada. Y esto va al concepto que les daba recién, el tema de orden y desorden, que puede significar frialdad, rigidez, el ambiente suburbano, por ejemplo, de Estados Unidos, este tema de las casas al lado de casas, al lado de casas, muchas veces se muestra como algo negativo, como algo que puede llegar a las personas quizás hasta sentir que pierden su individualidad por el hecho de estar en exactamente la misma casa que todos los demás. Tienden a interpretarlo de esa manera, mientras que otras personas pueden considerarlo que es seguridad, que es que sabes que estás con personas que son iguales a ti, entonces no tienes que temer, no es necesario temer. Son dos interpretaciones que se pueden dar. Y el desorden aquí
puede tener que ver con algo más orgánico o con algo más caótico. Esto tiene que ver con ángulos. En el momento que situamos la cámara más abajo del personaje le damos poder. Cuando la ponemos superior, damos la intención, damos la idea de que el personaje está en peligro o que es menos en comparación a su entorno. Por ejemplo, en este caso, lo vemos hacia abajo literalmente, entonces se minimiza en comparación a la posición de la cámara. Esto tiene que ver con tamaños, la diferencia de tamaños, cómo damos presencia. Aquí es tamaño en relación al frame. Tenemos este límite, entonces podemos decidir cuánto tamaño darle al personaje y ubicarlo de esa manera para hacerlo sentir más pequeño, más grande, más imponente. Esto tiene que ver con consecución de elementos. Podemos dar profundidad ubicando elementos más cerca de la cámara, alejándolos también. Y aquí hacemos este buen ritmo entre más cerca, más lejos y más lejos. Y creamos una continuidad. Y esto se trata de crear contraste entre formas que están cerca y más lejos. Y este es el principio de árbol versus bosque. Todos estos conceptos que les estoy pasando es como si se dan cuenta, son los principios de Gestalt llevados a una ejecución mucho más sofisticada. Ya no es tan literal, ya no es tan formal como orden claro de elementos y como interpretación como subjetiva. Aquí es una representación mucho más compleja, mucho más complicada, con una interpretación más directa. Entonces son esos opuestos. El efecto del árbol versus el bosque me gusta mucho. Es la idea de que para representar un grupo, una agrupación de elementos, no necesitamos mostrar todos los elementos. Podemos mostrar un solo elemento bien definido y los demás menos definidos atrás. Y lo que hace nuestro cerebro es pensar en un grupo. Esta es una agrupación, esta es una patrulla. No es solo una persona, son muchas detrás de él. Lo mismo con estas casas. Podemos ver la definición de una en particular que está más desarrollada. Y bueno, me decían recién que había alguien que no podía asistir a la clase. Voy a poner toda la información en Slack. Toda la información del trabajo y la evaluación y la descripción del trabajo va a estar ahí, así que no teman. Bueno, esto ayuda mucho, por ejemplo, cuando están trabajando storyboard o cuando trabajan una composición en general, porque, como les dije, la persona no ve toda la imagen al mismo tiempo, y el hecho de crear esta situación en donde hay un elemento que está más definido hace que la persona pueda verlo y decir, sí, entiendo, es un grupo de casas, pero sé en dónde mirar. Sé en dónde mirar porque el elemento más detallado está ahí. Ese es el punto de atención. Y eso es lo que hacemos. Ok. Esto era más profundización sobre composición formal. O sea, informal. Ahora pasamos a traje algunos ejemplos de concept art para que vean cómo se aplica esto
para que vean cómo se aplica esto en, eh, en composiciones usadas a veces para animación, a veces para videojuegos. En este caso tenemos un punto de atención claro acá por el contraste de color que ocurre. Aquí hay un dibujo mucho más, un detallado eh, valor mucho mayor de colores cálidos, mientras que lo demás está muy desaturado. Entonces tenemos este punto de atención y tenemos este punto de atención. ¿Por qué se produce eso? Por el contraste. Y es que aquí intensidad de color, una forma más brillante, una forma más optimista. Y aquí está todo este espacio negativo, deja que esta forma triangular resalte muchísimo por sobre las demás. Aquí existe ritmo en la aparición de estos elementos consecutivos. Existe ritmo porque hasta esto nos ayuda a guiar la mirada hacia este lugar. Existe ritmo en la repetición de estos elementos aquí abajo, que aquí están presentes pero pierden valor. Este contraste en la diferencia de tamaños, esto es muy imponente en comparación al tamaño del personaje. Incluso el tamaño del personaje está más cerca de nosotros. Y la diferencia de tamaños nos ayuda a ver que esto es impresionantemente más grande que este personaje. Entonces habla igual de cómo impone o qué atmósfera entrega. El hecho de es un gran desafío quizás enfrente. El personaje igual está mirando en esa dirección. Entonces asumes que es un lugar por el que va a pasar, por el que tiene que exponerse, en el que tiene que exponerse. Centro de interés, muy bien trabajado acá. Equilibrio, aquí hay un desbalance en tamaños, muy bien trabajado, una diferencia grande en tamaños. Orden y desorden, aquí podemos verlo en el desorden de estas construcciones rocosas, en el desorden de las flores, en fin, todos estos conceptos de composición informal están presentes acá. ¿Qué podrían decirme de esta? Tengan a la mano, voy a entregarles al tiro la carpeta con información. En YouTube estoy dejando siempre la clase, el video de la clase, y abajo está el link con el material de la clase, en donde pueden entrar a ver lo que utilicé en la presentación. Entonces, de acuerdo con eso, deberían tener todo el material disponible para revisarlo. Ahora se los voy a adelantar, les voy a poner aquí el link. Ya. Ahí está el link del material. Vean, copienlo en su buscador y vean el PDF de presentación composición formal e informal, y pueden bajar para ver las definiciones. En la tercera slide, aquí, pueden ver esto: gravedad, contraste, ritmo, centro de interés, equilibrio, orden y desorden. Quiero que empiecen a ejercitar el poder observar ese tipo de conceptos en la composición. Si tuvieran que descomponer esta ilustración, si tuvieran que identificar en dónde están presentes y qué significan estos elementos, ¿qué lo dirían? ¿Qué harían? Pensé que... Ahí está. Es que a veces como que el chat te deja
el nombre de la última cosa con la que interactuaste. Recién pegué el link, pero se pegó para las personas que podrían estar en la sala de espera. Y no hay nadie en la sala de espera. Ya, ahí está. Entonces, si ven ahí, hay tres. En el material de la clase hay dos carpetas: composición informal y semiótica. Semiótica no lo hemos pasado todavía, va a ser el siguiente concepto que vamos a ver. Pero en composición informal tenemos concept art, que son las imágenes que les estoy mostrando, y la presentación de composición informal. Ese es el archivo que quiero que abran para que tengan un apoyo visual y la definición de los conceptos que estamos viendo. Porque igual, esto, por ejemplo, los conceptos de la Gestalt, puede que no los entiendan por nombre, puede que no se los aprendan completamente por nombre, pero la idea es que los interioricen. De hecho, todos estos conceptos como literales que les estoy mostrando, todos estos conceptos académicos, su nombre no importa mucho si no han entendido el concepto. Y la idea es hacerlos parte de ustedes, que sean segunda naturaleza, que ni siquiera tengan que pensar que lo están usando y que aparezcan en su trabajo, porque ya lo hacen, es solo que no son conscientes de lo que están aplicando. Entonces, si se vuelven conscientes de eso, pueden utilizarlo a voluntad. Ese es el objetivo igual de este ramo. Entonces, ahora quisiera que alguno de ustedes levante la mano, y necesito que hablemos por turnos, porque creo que es común que se hable uno encima de otro, entonces al final termina siendo un caos. Prefiero que levanten la mano y vayamos por persona. Entonces, alguien que vea los conceptos y que me ayude a identificar de qué forma esos conceptos se presentan en esta imagen: gravedad, contraste, ritmo, centro de interés, identificarlos, en dónde están, equilibrio, orden y desorden. Que levante la mano quien se atreve. Los errores son bienvenidos también. Eso nos va a ayudar a destilar los significados, los contenidos. Podemos empezar por uno: gravedad. ¿En dónde se presenta la gravedad aquí? Ya, ¿Noemí? Le dan mucha más atención al personaje que está al costado del árbol que al resto del paisaje, por la intensidad de los colores que tienen, que resaltan más. El tema, como el color cálido que está cerca de los árboles. No, es la saturación, si no me equivoco. Ya. Está mucho más opaco, entonces se ve más. En cambio, por ejemplo, el oso que está al otro lado de la imagen, que es a lo que está mirando el personaje, está mucho más ¿Cuál podría ser, transparente casi. claro, cuál podría ser la intención de, de la diferencia de colores? Resaltar distancia, ¿Cómo? el personaje está más cerca. Resaltar la Sí, distancia, sí, tal vez. ese es un significado como... Ese es un significado literal, es decir, eh, existe esa distancia porque hay partículas de nieve que se separan entre el personaje y el lobo, o sea, el oso. Entonces, claro, eso genera esa distancia, pero también hay un significado, también hay un significado emocional en esta imagen. Eh, Porque si te das cuenta, la luz podría caer sobre el oso. La persona que compuso la imagen podría haber hecho que la luz enfocara al oso.
¿Por qué no lo hizo? ¿Qué quería representar en la figura del oso? En esa, en ese detalle que le dio. Yo siento que por la Será postura un del poco personaje, de, sí. será un poco de irrealismo tal vez, Yo creo que como que se es siente más etéreo el oso, eso, sí, sí. al no pegarle la luz. En parte ese etéreo quizás como un cierto misticismo porque es casi como un fantasma, ¿o no? Sí, Tiene como esa sensación. Al mismo tiempo siento que es hostil, que la imagen es hostil, el personaje, la postura del personaje habla de cierta hostilidad que siente respecto del oso. Puede que sea una figura misteriosa, pero también es peligroso. Entonces la calidez está en donde está el personaje, la frialdad está con el oso. Quizás habla de su naturaleza. Entonces es eso. Contraste. ¿Dónde podemos ver el contraste? Cuando hablamos, por ejemplo, de centro de interés, ¿alguien me puede como hablar de cuál fue lo que vio primero, lo que vio después, o cuando ve la imagen por primera vez? Como cierro los ojos, la veo. ¿Qué es lo primero a donde se me va la vista? ¿Alguien? A mí se me ve la luz. Ya, Lo primero que veo es el árbol y el niño, ok. por la proximidad. Proximidad, Yo el ok, niño. ok. ¿Cuál sería los otros aspectos? Porque no es solo un aspecto el que te guía. Claro, Caroline. La luz, el hecho de que el sol como proyecta esta luz sobre el personaje, esta calidez. También, si se dan cuenta, si vemos toda la composición en general, la calidez de la luz, ¿qué porcentaje es de la composición? ¿Es poco o es mucho? ¿Es el Un general? tercio. ¿Cómo? Sería un cuarto. Un cuarto, ¿cierto? Pero es el cuarto menor. Es como lo menos que hay en comparación con el resto. La mayoría de la imagen es fría, ¿o no? sí, El, Sí, el, eso como este también es intencional. El hecho de que la imagen sea en su mayoría fría deja que la calidez llame la atención. Si es que tenemos un 80% azul y un 20% rojo, ¿a dónde se va a ir nuestra mirada? al rojo. Al rojo. Entonces, eso es algo que también tomamos en consideración al componer una imagen. La mayoría es lo que no vemos. La excepción es a donde se va nuestro ojo. Y eso apoya el centro de interés. Eso lo define más, lo desarrolla más, lo hace más efectivo. ¿Dónde podríamos ver este equilibrio aquí? Este balance, este equilibrio desbalanceado, ¿dónde está? ¿De qué manera está presente en esta imagen? ¿Alguien? creo que tiene que ver con los árboles. Sí, súper. ¿En dónde está presente esto? El equilibrio, el desbalance, está en todo este peso visual que ganan todo este conjunto de árboles, en donde se ve poblado, se ve pesado, se ve una silueta general,
¿cierto? Mientras que en el lado del oso, ¿qué pasa? Está vacío. Hay vacío. O sea, está más vacío. Sí, totalmente. De hecho, también Expresa. siento que dentro de la imagen se muestran como dos mundos, porque está el árbol separando lo cálido de lo frío. De Sí, hecho, no hay como un intermedio, sino que solo se separa. sí, buenísimo, buenísimo. Hace un corte muy violento entre ambos universos, podría decirse. Muy buena reflexión. Ya, creo que hicimos un buen estudio en general. Gracias a quienes me ayudaron, vamos a pasar a la siguiente. Aquí. Esta imagen es un poco más compleja, porque siento que el punto de interés es un poco más difícil de pillar en un principio. Como de que... Porque hay calidez en varios lugares. Creo que en cierto sentido el punto principal de interés está algo oculto, pero las formas ayudan a guiar la mirada. Entonces, pensemos en primero gravedad. ¿Cuál sería la gravedad presente aquí? Como el peso de la imagen, en dónde está más presente. Los colores de los árboles. Ya. Tratemos de concentrarnos como en gravedad, como en forma al principio, porque la gravedad tiene mucho más que ver con la forma en sí que con el color. ¿Noemi? Como la parte de donde salen los árboles, las raíces, y el sendero que lleva como el personaje que está un Ajá, poco más alejado. ajá. Siento Ay, que es lo que tiene más detalle y llama más la atención. es cierto, sí, sí. La base como Porque, que los árboles guían hacia abajo, guían como hacia este peso que está en la sí, base. y los troncos hacen como un zigzag hasta que llegas al personaje. Hay un pequeño caminito en el pasto, de hecho. Es como un sendero, sí, sí. Igual encuentro que estos troncos cortados tienen un gran volumen en comparación a los demás, que son más delgados Mm, y son como más ligeros en sí. Y claro, todo esto es muy ligero arriba y va al peso de abajo y te aterriza la imagen. Creo que eso es lo interesante acá. Más encima, el piso tampoco es recto, ¿cierto? Tiene un ángulo. Y este ángulo igual permite a la mirada como bajar. ¿Dónde podemos ver ritmo aquí? ¿En los árboles? Sí, perfecto. En la repetición de los árboles, en la disposición que tienen. Hay mucho ritmo aquí presente en los árboles y es un ritmo un poquito dispar, porque si te das cuenta existe como árboles que están más rectos y otros que tienen un ángulo mucho más exagerado. Hay algo muy interesante aquí que ocurre con el centro de interés. Si alguien me ayuda a identificarlo, ¿por qué? ¿Qué pasa con el centro de interés acá? Siento que en una primera instancia te confundes un poco con esta imagen. Y claramente hay un objetivo a la imagen. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Qué se supone que termines viendo? Lo que el personaje está viendo. Al personaje en sí, yo creo. Porque si te das cuenta como, claro, el personaje está viendo en cierta dirección, pero no hay nada en esa dirección. ¿Cachai? El propósito es al final terminar de ver al personaje. Y
hay algo que ocurre con los árboles que te ayudan a encontrar al personaje. ¿Qué podría ser? Porque yo lo veo. Es algo muy sutil, pero que ayuda a guiarte al personaje. El contraste de color. Sí, eso es uno. Pero en forma, ¿qué sería? Y siento que los árboles, Bien, bien. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que te ayuda? como que todos van en dirección a ella. Están como muy Ajá. chuecos ahí. Sí, eso me parece muy interesante acá porque si te das cuenta hasta hay un contraste de ángulos, porque aquí existe recto, 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 y estos dos de acá, que incluso tienen una cantidad mayor de saturación, están en esta dirección, están así. Básicamente es una enorme flecha que te indica mira hacia acá. Entonces, muy interesante la disposición de los árboles, como esos en particular tienen ángulos mucho más exagerados que los demás y guían a esa forma final del centauro. Ok, aquí esta la saqué del concept art de Sekiro. ¿Dónde podemos ver gravedad? Esta va a ser la última. Después vamos a pasar a semiótica. Y una clara sensación en forma de gravedad. ¿Cuál sería? El castillo. El castillo, sí. Es una forma extraordinariamente pesada y voluminosa. Un conjunto de cosas que crean como casi un ente como pesado. Donde podemos ver el ritmo. Los pájaros y los árboles. Sí, pájaros y los árboles están ahí presentes, pero también existe esta continuidad en otra parte. ¿Cuál sería esa? Que creo que es como una que después de los pájaros, porque los pájaros son importantes en el tema del ritmo, hay un cierto caos ahí también. Hay una continuidad muy perfecta en otra parte. ¿Cuál sería? Los edificios. Sí, son los edificios, son los techos, los mismos techos que van como en repetición y tienen una forma constante. Si te das cuenta, hay una arquitectura en donde muestran muchos triángulos. Hay triángulos en todas partes y hay como puntas. Y estas puntas se repiten consecutivamente, varias veces hacia arriba, lo que generan esta sensación de una agrupación ordenada. Es media caótica, la forma no tiene tanta lógica simétrica, pero sí hay una especie de repetición y orden en las formas, en la definición de estas edificaciones. Orden y desorden creo que ya podemos visualizarlo bien en los pájaros y eso. Ya. Eso sobre todo lo que es posible visualizar. Me quedaba una, pero se la vamos a ir rapidito. Tenemos media hora para pasar al otro contenido. Aquí claramente es como esta era como del concepto de los últimos episodios, en donde todo estaba destruido, pero el de Gravity Falls, gravedad claramente está en la casa, la gravedad presente por los ángulos, el peso de los árboles atrás, cómo se pierde todo, el centro de interés
En este caso se ve mucho por la casa también porque hay una tonalidad general. Si se dan cuenta, si volvemos al tema de el macro, de la mayoría versus la minoría, la mayoría del color aquí se ve, el centro de atención acá está en la casa, obviamente por el centro literal, la luz que sale de abajo, mientras todo lo demás está contrastado, extremadamente contrastado en tonos súper oscuros, es negro lo demás. El rim light es lo que ayuda como a este brillo del borde, o rim light es lo que ayuda a guiar la mirada. Aquí pasa lo mismo, pero en un menor grado, el hecho de que hay una luz. Porque en el otro caso teníamos, la mayoría era frío y había una minoría cálida. En este caso hay mayoría cálido, pero la calidez aquí no transmite lo mismo, no transmite bondad, no transmite nostalgia, no transmite como calma o calidez, transmite peligro por el contraste que están mostrando. Y el azul representa como esto sobrenatural, o esta energía particular como explosiva, que parte muy pequeña, parte muy ligera, parte muy tenue. Y se muestra acá, y nuestro ojo se va en esa dirección. Entonces, eso, para recalcar los conceptos. Ok, eso sería todo sobre composición informal. Vamos a volver a eso para explicar la última evaluación, o sea, de la primera unidad, porque vamos a hacer básicamente el trabajo de la última unidad es, o sea, de la primera unidad, el último trabajo de la primera unidad es tomar composiciones que veamos en películas y utilizando el VectEasy, solo basándonos en triángulos, cuadrados, círculos, hacer una réplica de esa composición a 4 colores, o sea, a 4 tonalidades de color en escala de grises, me gustaría. Entonces es eso. Y voy a aprovechar que tengo subidas algunas buenas películas a la Filmoteca para pasárselas y que vayan como estudiando la película, y si ven una composición que les llame la atención y les guste, la van a pasar a una simplificación de esa composición. La idea es que me entreguen síntesis de composiciones y síntesis de composiciones basándose en estas formas simples. Porque si se dan cuenta, ¿recuerdan el frame Dink cuando estábamos viendo composición? Estas composiciones se pueden convertir en algo tan simple como esto. No, para el trabajo que viene ahora quiero algo un poco más complejo que esto. VectEasy o Illustrator o lo que necesiten, pero el encargo central es utilizar círculos, triángulos y cuadrados, no hacer formas como vectoriales hechas por ustedes como con la pluma, sino que limitarse a utilizar solo esas formas, triángulos, círculos, cuadrados. Pero voy a dejarlo escrito en ¿cómo se llama? En Slack, y quizás ojalá alcance a darles un ejemplo. ¿Ya? Y ahora veamos rapidito semiótica. Ya. Semiótica es básicamente la idea de esa es la idea básicamente de que ciertas formas nos transmiten ciertas emociones. Por ejemplo, y esto es muy importante también para lo que vamos a hacer ahora, hay una forma general que sirve para el diseño del personaje. Este personaje se parece mucho a Isma. Pero lo que te dice es, ok, hay cualidades
en ciertas formas que se pueden utilizar para definir personajes de acuerdo a sus personalidades. Como animadores tratamos de entregar una idea clara de la personalidad de nuestro personaje o nuestra intención con ese personaje muy rápidamente. Es decir, tenemos muy poco tiempo para que la persona llegue a conocer a este personaje. Por tanto, nos basamos en la forma para entregar un mensaje a nivel subconsciente que ayude a definir esa personalidad. Que no nos signifique estar media hora explicando quién es este personaje. Que puedas entenderlo y pillarlo ya. Empezar a experimentar la película. Empezar a experimentar los eventos que ocurren en la película. A experimentar la historia. Entonces hay una cualidad inherente en las formas en diseño de personaje. Se crean muchas veces en base a estas formas generales. En este caso es este circulito que pasa como este proceso. Ya tenemos un círculo, hacemos como una forma que siga este volumen general y luego hay una definición de forma que, claro, lo aleja un poquito de la forma inicial, pero sigue inspirándome esta circularidad, como amabilidad que me inspira el círculo. Entonces, el cuadrado aquí dice Gris, porque esta guía es de Gris and Norm, geniales. Voy a valerme caleta de su contenido para enseñar, porque son tan buenos. Las formas cuadradas son conservadoras, lentas, difíciles de mover. El círculo es seguro, es suave, es entretenido. El triángulo es peligroso, rápido, agresivo. Y aquí ocupa como estas otras formas de la espiral y línea como errática, intrigante, sexing, no sé qué. No creo que sea sexy, pero es sexing, no sé. Mysterious, misterioso. Cuando hacen a los dos personajes interactuar, al tiro puede verse como ese contraste. Si esta personaje me recuerda a Isma, Kronk era súper triángulo en las locuras del emperador. Era súper triángulo y Isma y el Kronk era cuadrado. Entonces, y era cuadrado, o sea, no era triangular hacia abajo y Isma era triangular hacia arriba. Era súper genial el contraste que tenía. Porque Isma igual tenía sus planes, era maquiavélica y todo. Y Kronk, claro, era fortachón arriba, pero sus piecitos eran muy delgados, entonces eso te hablaba igual de inestabilidad del personaje, igual era medio inseguro. Todas esas cosas se transmiten a un nivel subconsciente, y tal como hemos visto con la interpretación de concept art, es algo que también es aplicable a personajes. Aquí traje algunos ejemplos de un artista muy bacán. No me acuerdo cómo se llama. Lo voy a buscar. Dice Fabian. Bueno, voy a buscarle el nombre después para traérselo. Lo encuentro muy, muy genial porque tiene un estilo muy libre, pero al mismo tiempo muy fundamental. Es muy basado en fundamento y trabaja el fundamento muy bien. Y en este caso tiene este personaje que quiere expresar quizás su malicia en cierto sentido. Se me hace un niño malcriado y el otro personaje es raro, pero tiene un cuerpo sí, pero tiene un cuerpo, creo que es francés, pero tiene un cuerpo como redondo y sí, el personaje me recuerda al animador. Ya no me acuerdo ahora, no me voy a acordar ahora. Ya.
Y estos son como los ogros de Dragon Ball. Se nota que su estilo está bien inspirado en Dragon Ball igual. Pero es claro que son personajes agradables, que son amables, por las formas como que muestra triángulos en sus orejas, porque creo que debe ser una especie de contraste entre la naturaleza de su raza y su naturaleza personal, que es más circular, que es más amable. El diablito está lleno de triángulos, llenísimo de triángulos, y esta es una forma que tienes de crear personajes que sean basados en formas centrales simples, pero que cuando pasan a ejecutarse como a un nivel más sofisticado, digamos, tenemos un personaje más lleno de detalles, todo indica esa dirección igual, todo indica como ese filo. Aku está lleno también de triángulos. Estos personajes son muy cool. Y este representa como, siento, agilidad y peligro. Y este es más estabilidad y fuerza. Entonces, muy buenos ejemplos de personajes utilizando estas formas de manera mucho más sofisticada, no tan simplificado. Ya, esto es algo que quiero que tengan en cuenta. Como les dije recién, toda esta información, todas las imágenes están arriba en el material de la clase. Recuerden esta slide, recuerden el círculo, el cuadrado y el triángulo y todo el potencial que tienen. Por favor, no se pongan impacientes y empiecen a dibujar con la pluma. Tratemos en esta instancia de explorar todo lo que podamos con estas formas simples. Ya, y tenemos aproximadamente 15 minutos para ver el trabajo final. Ya. Voy a pasarles la carpeta. De Filmoteca. En Filmoteca estas películas son las mismas que estoy pasándoles a la gente de Storyboard para hacer un trabajo en donde vamos a hacer un estudio también, pero este estudio tiene que ver con diseñar una secuencia de paneles basados en estas películas. Estas son películas en particular que, según mi apreciación, excelen en composición. Son de directores de muy buen nivel. Y lo que les voy a pedir es que elijan una sola de estas películas, que la vean y busquen. No puede ser otra. En este momento quiero como, ojalá es que quisiera que se salieran un poco de su zona de confort. Quisiera que vieran algo que no han visto antes. De hecho, si han visto alguna de estas películas, traten de elegir una que no hayan visto. Que no sea una que les sea familiar. Es para que salgan un poco de sus gustos usuales y ojalá se encuentren con algo diferente que pueda gustarles igual. En este caso, sí, esta es una buena composición. Me gustó mucho como la encuentro, y este es un buen ejemplo en que este personaje puede convertirse en un rectángulo. Estos son dos elementos separados, la puerta, el piso. Podemos ocupar triángulos para esta parte. Y aquí atrás podemos hacer estos edificios con triángulos y rectángulos, más rectángulos aquí atrás. Entonces podemos crear y reinterpretar esta composición
con triángulos, círculos. Y de hecho, esta película, El Gran Hotel Budapest, está lleno de simetrías. Llenos de composiciones como simétricas y ordenadas. Entonces, es una posibilidad que te permite simplificarlas. Entonces las películas son Casablanca, Fargo, Grand Hotel Budapest, There Will Be Blood y Wolf of Wall Street. Ahí les dejé el link. Más adelante vamos a tener más ejercicios quizás que les dé como a libre elección. Lo que pasa es que, y porque estoy como guiándolos como a estas oportunidades particulares, sé lo que es de repente que estemos muy acostumbrados a ver cierto tipo de contenido, y eso puede cerrarnos a la oportunidad de explorar otras cosas. Entonces de hecho me pasó que le encargué al grupo de storyboard de segundo año que me trajeran estudios de storyboard, y algunos me trajeron como por ejemplo cinemáticas de Legend of Zelda, me trajeron como algunas de algunas series que pueden estar viendo en el momento, y hay un peligro en todo eso, que si vamos como absorbiendo solo lo que estamos acostumbrados a ver, podríamos quedarnos atrás en el proceso de crecimiento, como podríamos limitar nuestro propio crecimiento simplemente haciéndonos cómodos, estando demasiado cómodos con lo que absorbemos y vemos. Por eso igual de repente trato de ver cosas que se salen de mis gustos usuales. Puede que al final terminen no gustándome, pero por lo menos voy a saber que existen y cómo es, y lo diferente que puede ser. Entonces eso. Las alternativas son entonces estas en películas. La idea es realizar ¿dónde está? Aquí. La idea es realizar, serían tres composiciones de estas películas. Voy a escribir el encargo más específicamente en el grupo. Había puesto 5, pero creo que 5 es mucho para una semana y para un trabajo que puede ser así de complejo. Sería hacer 3 composiciones que tengan esa, que en donde seleccionan, y necesito el nombre de la película. Entonces se deciden con una, eligen ciertas composiciones que les parezcan interesantes, ojalá que sean algunas que elijan entre todas, como que digan, wow, esta es una muy buena composición, porque eso me va a ayudar a saber si ya está funcionando el dirigirles como a buscar y encontrar cierto tipo de ideas interesantes en las composiciones. Es decir, esto es una composición que me representa o me inspira esta sensación. Eso.
Así que voy a dejarles la instrucción. Quizás lo que puedo hacer es aquí. Puedo mostrarles quizá un pequeño ejemplo. Voy a ir a la misma composición que tenía recién. Este trabajo era diferente el año pasado, no hice esta clase de cosas, pero creo que esto podría ser más entretenido que el trabajo que les encargué el año pasado. Ya. Entonces, la composición era así. Y la razón de quizás que sean solo, les voy a pedir como una cantidad de colores específica, digamos 3 tonos del mismo color, que sea monocromático, es decir, tengo esto, este color, y en la paleta voy a tratar de que los otros elementos que haga sean niveles de este mismo color. Entonces puede ser que este sea mi color base y puedo cambiarlo así. Entonces tengo esto, y para la puerta voy a elegir un color un poco, o sea, una tonalidad un poco más clara. Puedo usar el blanco también. Tengo este triángulo. Estoy viendo la composición mientras hablamos. Y eso les va a motivar, o sea, les va a ayudar como a tratar de simplificar al máximo lo que puedo estar viendo. Entonces tengo este color, o sea, yo elegí gris porque estoy súper cómodo trabajando con grises usualmente. Y el camino quiero que sea más oscuro, como el de la película. Con control, porque me acuerdo que Caroline estaba preguntando sobre cómo usar el programa. Ojalá que te haya ido bien entendiéndolo. Es bien simple una vez llegas a entenderlo.
Esto va abajo. Genial, genial. Entonces vendría siendo algo así. Tenemos la composición que es esta. Esto es lo que estoy viendo como referencia. Y esto es lo que estoy trabajando. Entonces tengo el personaje quiero que sea de la misma proporción que estoy viendo en la pantalla. Este es toda la complejidad de la entrega. Está en poder hacer una buena lectura del material que estoy observando. Es decir, si veo contrastes, si veo peso de forma, quiero simplificarlo, pero de manera que todavía se pueda ver la relación en lo que estoy viendo y lo que estoy haciendo. Tomen la imagen como su guía total. Y no se separen de ella, no se alejen de ella, no... Traten de hacer un trabajo de observación bien efectivo. Entonces les voy a pedir eso. En realidad puede que no lo deje con ningún límite de tonalidades de color, pero sí quiero que lo trabajen a un solo color. Eso se me ocurrió haciéndolo ahora, porque si utilizábamos dos caemos en el problema de que todavía no hemos pasado armonía de colores, y quisiera que lo viéramos bien por separado con este concepto, de este contenido de forma. Entonces aquí, por ejemplo, podemos, si es que necesito pasar esto al mismo color que el que está atrás, lo puedo hacer con el cuentagotas, y ahí empiezo a tener mi composición. Le falta harto, le falta mucho. Me gustaría ver algo más complejo que esto, como algo que tenga un buen nivel de detalle, no exagerado, pero sí lo suficiente como para que podamos decir, wow, es esa escena, es esa composición. Me encantaría poder ver eso. Tenemos esto queda abajo. Y así empieza a tomar forma. Voy con esta. Recuerden, esta es mi inspiración y así va mi composición. Entonces lo que tratamos de hacer es acercarnos lo más posible al tamaño, pensando en todos estos conceptos de composición informal. Gravedad, contraste, que es la información que les dejé en el grupo. O sea, en el chat. Voy a dejar todo esto disponible pronto, y cuando suba el video, como les digo, siempre fíjense en el link que dejo abajo, porque ahí va a estar todo el material, va a estar siempre el material de la clase, y si llega a estar algún día me avisan y lo corrijo. ¿Ya? Voy a dejar escrito el encargo para que no se nos vaya a pasar nada, y si tienen alguna duda adicional me la escriben ahí. Ya, eso sería. Y muy probablemente
cuando lleguemos a la próxima clase, referencia práctica, no creo que pase. Cuando lleguemos, cuando lleguemos a la próxima clase vamos a tener como toda la próxima clase va a ser conversar esto. Va a ser conversarlo, ver sus propuestas, evaluarlo. Incluso si alguien llega como con algo a medio construir, podemos trabajarlo durante la clase y ir resolviendo dudas y cosas así. Les recomiendo traer un buen avance en la próxima clase, como de esto en general. Y quienes pueden trabajar en Illustrator, trabajen en Illustrator, mejor así porque se puede editar más a fondo. Creo que aquí tienen que loguearse para poder guardar las composiciones. Sería buena idea que se introduzcan en la página para que desaparezca esta cosita y podamos ver las composiciones bien en su totalidad. Y ojalá les guste trabajar en esto, pues ojalá las películas que les pase, ojalá haya alguna que les agrade. Y nos vemos la próxima clase. ¿Ya? ¿Alguna consulta final antes de partir? Tiene que ser con escala de un puro color, ¿cierto? Sí, sería un solo color porque quiero evitar que entremos a hacer paletas desde ya. Paletas de color es lo que vamos a ver en la siguiente unidad. Tiene que ser solo de cualquier color. Si quiere hacer lo mismo que hizo usted, pero en verde, Súper, o en azul, o Súper en azul. violeta. sí, no hay problema con eso. Es solo elegir un color y ver todas las tonalidades de ese color que quieras dentro de tu propia composición. Eh, De hecho, sería bacán si es que ves que el color de la imagen es como general más azulado, usas azul. Pero es tu decisión. Mientras sea un color, genial. ¿Alguna otra? Profe, ¿por dónde puedo ver los drive que no sea por el Zoom? Porque el Zoom está en mi tableta y yo uso mi computador para hacer los trabajos y todo eso. Ya, voy a dejarla. Copias el link del Zoom, Es que yo lo creo pones que en algún grupo de WhatsApp, pones el WhatsApp en la computadora y listo. lo dejo en Es Slack. que no tengo el WhatsApp de la tableta. No, podrí meterte tu correo en el computador y al lado en la esquina salen como 9 puntitos, lo apretáis y salen muchas opciones y ahí sale Google Drive. Lo apretáis, después te va a salir un Google Drive y al lado te va a salir cuentas compartidas conmigo o algo así. Tú lo apretáis y están todas lo que nos han mandado los profes. Compartido conmigo es muy buena herramienta. Sí. En el mismo menú puedes revisar, es Sí. verdad. Pero solo puedes entrar ahí si has entrado al link. Entonces, eso es lo complejo. Ya, voy a dejar los links Porque necesarios. entré por mi tableta porque entré por la tablet y ahora estoy viendo en el computador por compartidos conmigo así, no sale nada, salen No sa- carpetas que abrí de otros trabajos. Claro, Tienes que entrar al link no sale que mandó el porque... profe. Sí, no sale porque no has podido entrar al link todavía. Pero mira, lo que voy a hacer es dejarlo en Slack, porque ahí sí te va a mandar al Drive. Ya. Entonces, Oh, the Wobble. Filmoteca. Y dejo acá. Ya, voy a dejar de grabar. Quienes estén listos y no tengan más dudas, pueden partir solamente, o sea, al tiro, no hay problema. Quienes tengan dudas todavía pueden quedarse y preguntar.